Santiago 1, 5 al 11. Y dice la palabra de Dios así, mis brothers. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, mi bro, estamos hablando de aquí de las pruebas, las luchas y todo ese asunto. Ahora nos quedamos en este versículo tan precioso de 5. Si usted recordará, la semana pasada vimos que los que aman a Dios somos los que aguantamos las pruebas, somos los que tenemos una actitud de gozo, somos los que entendemos que hay un propósito atrás de cada prueba y acabamos sometiendo nuestra voluntad a Dios. Le decimos, hágase tu voluntad, no la mía. Ahora aquí en el versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Bueno, el asuntacho aquí es que dice, si tú necesitas sabiduría, pídesela a Dios. ¿Para qué necesitará sabiduría? ¿Para qué le hará falta en medio de las pruebas la sabiduría? Pues para poder discernir, para saber lo que es correcto. Acuérdese el ejemplo. Hay veces que las pruebas vienen en forma de oportunidades. Y cuando usted no tiene sabiduría, dice, una oportunidad, mira qué jalezote me cayó, tiempo extra, a ganar más feria. Y esas oportunidades en realidad son pruebas que no ha pasado la gente, que siguen fracasando la prueba porque falta sabiduría. Pero también la sabiduría hace falta, por ejemplo, cuando a uno le hace falta humildad. Humildad. ¿Sabe que muchas personas a muchos de nosotros que nos hace falta la humildad, no sabemos que nos hace falta la humildad? Todo el mundo se da cuenta que tan sangronzotes y arrogantes, payasos, creídos, engreídos y sangrones somos, menos nosotros. Menos nosotros. Nosotros creemos que somos un hombre, un pan de Dios. Pero si en medio de las pruebas nosotros le decimos a Dios, dime qué quieres que aprenda de esto. Dame sabiduría para entender lo que me estás enseñando. Entonces, esa sabiduría le va a ayudar a discernir, a saber, a lo mejor el Señor quiere que le baje 2 rayitas a mi arrogancia. Lo que sea, brother, usted y yo necesitamos sabiduría en medio de las pruebas. Y dice aquí la palabra de Dios, si a alguien le hace falta la sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Eso es todo, amor. Pídasela a Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha hecho falta la sabiduría ahora que volteamos a ver para atrás las malas decisiones que tomamos? Y muchas veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué decidí así? ¿Por qué me comporté así? ¿Por qué fui allá? ¿Por qué vine acá? Bueno, ahora ya gracias a la prueba obtuvimos tantita sabiduría. Pero si en el momento la hubiéramos tenido, nos hubiéramos ahorrado un dolor de cabeza tremendo. Problemas nos hubiéramos ahorrado. Pero, bro, hay una condición, no es nomás pídele ya. Como casi todo en la vida, no sé si usted se haya dado cuenta, pero de todas las promesas que están en la palabra de Dios, de todas las bendiciones que la palabra de Dios le ofrece a usted, y las podríamos mencionar: bendición física, bendición en el matrimonio, bendición económica, bendición con respecto a la espiritualidad. Todas las bendiciones que Dios da están condicionadas. Tienen una condición.
haz algo para que obtengas esto. Hay una condición en todo. Y aquí la condición dice, si a alguien le hace falta sabiduría, pídasela a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. La condición es tener fe, pedir con fe. La duda, aquí dice, no dudando nada, la duda es lo opuesto a la fe, son antónimos. Fe, ¿qué es el antónimo de fe? Duda. Dudas, se oponen. A lo mejor ustedes ahora que andan con el tiempo actual, ¿cuál es el némesis de la fe? La duda. La duda y la fe nunca van de la mano, se oponen, son totalmente opuestos. Entonces, déjeme echar mi coca. Entonces todo lo que dice la Biblia es pídela, pero pídela con fe, con fe. Pídela con fe. ¿Y de qué está hablando la sabiduría? La sabiduría cuando en medio de las pruebas. No está hablando de otras cosas, no se me vayan para otro rollo. Aquí está diciendo, si vas a pedir sabiduría, vas a tenerla que pedir con fe. Y la sabiduría es porque la necesitas en medio de las pruebas. Y luego dice, ¿por qué? Porque la persona que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Y es por eso que hoy el título de esta predicación se llama Inestable. Porque es como las olas del mar. Y va, y viene, y va, y no sabe, no va a venir. Oh, sí, sí vienes. Así está el que duda, dice la palabra de Dios. El que es así, el que es duda, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte, por otra. Es inseguro, es indeciso, es inestable. Nadie sabe lo que va a decidir. Dice, por eso necesitas tú pedir y pedir con fe. Ahí en el Salmo 12, versículo 2, dice, de estas personas, dice que son de doble corazón. Doble corazón, dice el Salmo 12, 2. Estas personas que hoy sí, que mañana no, y que a lo mejor sí, que quién sabe qué, y cuando andan de buenas dicen una cosa, y cuando andan de malas ya no tienen palabra, no hay valor, no la sostienen, siempre están cambiando la situación. Y lo mismo es con fe, lo mismo es con la fe. A veces creen en Dios, a veces dudan de Dios, y dicen, no, si vas a pasar las pruebas, necesitas sabiduría. Y si quieres sabiduría, necesitas fe. Amén. Necesitas confiar en Dios. Porque si le entras dudando, eres como esos que van y vienen. De doble corazón, otra vez Salmo 12. De doble corazón. Y entonces, otra manera de traducir esto sería dos almas. Es la manera más correcta de traducir estas personas de doble ánimo. La palabra correcta es dos almas. Dos almas, dos mentes, dos corazones. No se sabe cuándo va a estar de un lado y cuándo va a estar del otro. Nunca sabe si va a apoyar o si va a contradecir. Nunca sabe si continúa, si renuncia, si va a venir valiente o va a venir cobarde. No sabe si se va a atrever o se va a rajar, si se avienta o se desanima. No sabe uno nada porque sube y baja, sube y baja. Nada se sabe. Ahora, usted diría, pues así soy y que no, así es mi primo y qué onda, ni modo. Bueno, no es que onda, hay un peligro enorme al seguir siendo así. Es por eso que aquí Santiago nos está advirtiendo, porque algo feo pasa cuando una persona es de doble ánimo. Fíjese lo que es. El versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No recibirá nada del Señor. Dios no te va a chiplear como te chiplean los demás. No vas a conseguir nada del Señor. Cuestionas a Dios, discutes con Dios, retas a Dios, le dices a Dios cómo se tienen que hacer las cosas, que tú no crees que lo está haciendo bien. Entonces Dios no te da nada, nada, por no confiar en Dios. Y para el colmo no recibirás descanso en medio de la prueba, en medio de la lucha. No serás librado de ese problema que tienes de parte de Dios. Vas a salir con tus propias fuerzas y vas a volver a entrar porque saliste con tus propias fuerzas. O sea, en medio de las pruebas, brother, pides sabiduría y la recibes cuando la pides con fe. Con fe.
Y luego llegamos al versículo 8 y dice aquí, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora ya es como que, ahora la Biblia ya volteó, estaba hablando de las pruebas, ya empezó a hablar de la sabiduría, y luego de ahí empezó a hablar de que necesitas pedir con fe, y ahora ya empezó a voltear a ver al hombre de doble ánimo. Es como, ok, vamos a ver tantito a este brother. Una característica del hombre de doble ánimo, dice, es que es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante siempre. Mientras sea así, el día de hoy les llaman diferente, les llaman criaturas emocionales. Emocionalmente inestables, les dicen los psicólogos. Este está emocionalmente inestable. Algunos le dicen, pues diferente, ¿no? Yo les digo chillones. Pero les dice la gente diferente. Algunos les pueden decir que son muy enojones, otros que son muy sentidos, porque esas personas que se dejan gobernar por las emociones, pues cambian de decisiones. Les hace falta fácil nomás no apoyar, aunque dieron su palabra, porque dijeron yo apoyo. Y dice la palabra de Dios, son inconstantes, que vamos para allá y que siempre no vamos, y que hacemos esto y que siempre no lo hacemos. Inconstantes porque son gobernados por las emociones. Pero, brother, lo que está pasando en esta persona es que se ha desatado un pleito en su mente, en sus pensamientos. Hay dos ideas en el pensamiento, por eso se le llama de doble alma, de doble corazón, de doble mente, porque hay dos ideas en su pensamiento. Y el tener dos ideas, una idea es si lo hago y otra idea no lo hago, una idea me conviene, otra no me conviene. Y al tener dos ideas, brother, se generan dos emociones. Si quiero y no quiero, porque hay dos ideas allá adentro, no se convencen de ninguna ni de la otra, no hay ninguna de las dos que gobiernen, las dos están medio parejitos y por eso se convierten en estas personas. Y es un reto muy grande el día de hoy para nuestra fe. En Mateo 6:24 dijo el Señor Jesucristo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí están las dos ideas peleando dentro de la cabeza. ¿A quién le hago caso? A este, a este, a este, a este, a este. Y el caso es que Jesucristo dijo, a ninguno los vas a poder servir al último. No vas a poder. Eres de doble ánimo, doble corazón, doble pensamiento. No estás firme, eres inestable. Inestable. Y dice la palabra de Dios, eso no es bueno. Y hay veces que estas personas tienen, están prendidos para hacer algo, en este caso, ¿no? Para seguir adelante en el camino del Señor. Están como en fuego, las llamas les salen de entusiasmo, de motivación, y voy a hacer esto en la iglesia, y voy a hacer esto con estos, y aquellos, y a trabajar para el Señor, y a esto, y se prenden, se incendian, y hasta empiezan a quemar a los demás, a contagiarlos de este entusiasmo, y de repente esa idea, esa ideíta de a lo mejor no, les sopla un viento frío, helado al corazón que está ardido, ardiendo, que lo empieza a apagar, lo empieza a apagar. Y se apaga. Y todos los que contagió de emoción, de entusiasmo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Y luego pasa el tiempo y vuelve a suceder lo mismo. Porque son personas, como dice la palabra de Dios, de doble ánimo y es inestable en todos sus caminos. O sea, no se va a quedar estable con la idea de no. También va a decir, no, a lo mejor sí. Y se regresa y luego otra vez empezamos con lo mismo. Y así está nomás, así está nomás. Y es un problema grande en la iglesia hoy porque nosotros los cristianos, brothers, creemos o queremos ser más amables que Dios. Fíjese la Biblia cómo habla fuerte, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y sepa que no va a recibir nada de Dios. Son palabras duras. Nosotros cuando volteamos a ver a un brother así, a una hermana así, nomás la apapachamos, ay hermanito, otra vez.
Queremos ser más buena onda con la gente y lo único que logramos es consentirle su estado inmaduro, de poca fe. Bueno, piensen esto, ¿no? Aquí estamos en Santiago, brother. Vamos a sacar tantito, hacer un exégesis correcto aquí. Santiago se le escribe a la gente que está dispersa, ¿recuerda? A la gente, a los cristianos que están dispersos. Lo que quiere decir es que están separados de Jerusalén, de su casa. Y Santiago dice, a ellos va dirigida la carta, a los que están separados de Jerusalén. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando estudiamos la historia, nos damos cuenta que estas personas, estos judíos cristianos que se habían separado de Jerusalén, recibieron pero mucha persecución. Siempre estaban en sufrimiento. Esta gente sufría de todo, sufría pobreza, brother, sufría discriminación. Ahora empiece a relacionarlo con usted. La mayoría de nosotros estamos lejos de nuestra Jerusalén. ¿Cuál es su Jerusalén? Para mí mi Jerusalén es Chihuahua, Chihuahua. Ciudad Juárez. Es lo más lejos que puedo pensar de Jerusalén, pero bueno. Ciudad Juárez, no es cierto, es su Ciudad Juárez. ¿Cuál es su Jerusalén? Mi brother David, ¿cuál es su Jerusalén? Guatemala. Guatemala. Y lo dice con orgullo. Y hasta Wilmer le da gusto, miren nomás. ¿Cuál es su Jerusalén, bro? Guatemala también. Guatemala. ¿Su Jerusalén? El Salvador. ¿Cuál es tu Jerusalén? Ahí es donde empezamos a tener problemas. Cuando les preguntamos a nuestros hijos, ya no sé de dónde soy. Mi brother, ¿su Jerusalén cuál es? Delicias. Delicias. Bueno, estas personas estaban lejos de su Jerusalén, así como usted está hoy lejos de su Jerusalén, y estaban recibiendo discriminación. ¿Usted ha recibido discriminación? Sí, estaban sufriendo pobreza. ¿Usted ha sufrido pobreza? ¿Qué pasa si deja de trabajar, digamos, un mes? Se da cuenta que su casa no es su casa, que su carro no es su carro, que se da cuenta, ¿no?, de la condición verdadera en la que estamos. Somos personas que necesitan trabajar día a día. Pero no nomás eso, bro. Estas personas, estos cristianos, estaban sufriendo intolerancia religiosa, ataques verbales y físicos de aquellas personas que no creían lo que ellos creían. Los estaban agrediendo por todos lados, les quitaban sus propiedades, los corrían de sus propias casas. Eran los extranjeros de Primera de Pedro, si usted se recuerda, son los mismos a quienes está escribiendo Santiago. Entonces estaban en medio de toda esta lucha, y al estar estas personas, bro, al estar en el territorio hostil, esto es lo que sucede. Comienzan a preguntarse ellos si es que a Dios le importa, o es que yo me tengo que rascar con mis propias uñas. ¿A Dios le importa mi situación? ¿Qué tanto batallo para conseguir el dinero para la comida, para el techo? ¿A Dios le importa mi salud? ¿A Dios le importa que me tratan como un ciudadano de segunda clase? Esas son las preguntas que les empieza a entrar esta gente que estaba en estas pruebas, brother, en estas luchas, en estas dificultades. ¿Y qué es lo que sucede? Pues a ellos les entra otro pensamiento a la cabeza, y ese pensamiento es comportarse como sus vecinos, como los que son de esa ciudad. Empezar a imitar a la gente de alrededor que no son cristianos. Entonces, en medio de todo eso, es fácil comenzar a dudar de Dios. En medio de tanta prueba, tanta lucha, tanta escasez, en medio de tanta soledad, porque estaban lejos de su gente, es fácil perder la certeza de que Dios escucha las oraciones y quedar espiritualmente inestables. Si usted recordará, Santiago capítulo 1, versículo 1, comienza con la introducción y dice: Santiago, siervo de Jesucristo. Es como se presenta Santiago. Que todos sepan que yo soy un servidor de Jesucristo. Yo trabajo para Jesucristo. Jesucristo es mi Señor, es mi amo, es mi jefe. Con esas palabritas lo que les empieza a decir Santiago es: yo me someto a Jesucristo. Tú deberías de hacer lo mismo. Sométete a Jesucristo. No una porción,
no una parte, sométete verdaderamente a Jesucristo. Porque otra vez, aquí la palabra que se usa para decir siervo, ¿quién se acuerda cuál es? No quiero sacar el griego, pero hay que sacarlo. Es la palabra esclavo, esclavo. En realidad aquí no dice servidor, sirviente, trabajador social o de cualquier otra cosa. Dice esclavo de Jesucristo. O sea, no hay parcialidad en la entrega que tiene Santiago hacia Jesucristo. Este niño quiere cantar. Dice, yo me someto a Jesucristo. Y es lo que está, es una clavecita, ¿ok? Yo me someto. ¿Sabe que cuando una persona se sube aquí arriba a predicar, cuando una persona, ya sea allá en un salón o por acá o en su casa o en la calle, le da a usted un consejo, o tal vez le enseña cómo es que se tiene que hacer alguna cosa, esa persona más le conviene que esté dando el ejemplo con su vida en lo que esté hablando. Si yo le quiero decir al hermano Jesús y a la hermana Vanessa cómo educar a su niño, ellos lo primero que van a hacer es ver a mis niños. Y eso es lo que va a contar si toman el consejo o no. ¿Cierto o no? Les puedo dar las claves más excelentes del mundo para educar a un niño, pero si yo no lo estoy viviendo, entonces ellos van a agarrar eso y tirarlo a la basura. Si yo le estoy diciendo a usted cómo debe de soportar las pruebas, pero usted voltea a ver mi vida, mi récord y se da cuenta que soy un chiple consentido, llorón, inestable, usted dice, este brother, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Y es aquí lo que está haciendo Santiago. Antes de hablar del consejo de cómo pasar las pruebas, él está poniéndose ejemplo. Yo primero soy un esclavo de Jesucristo. Soy un servidor de Jesucristo. Me he entregado no parcialmente, como le dicen algunos, sino al 100 a Jesucristo. Y luego dice, eso es lo primero. Y luego dice aquí, a los que están en la dispersión. Está hablando de aquellas personas que por lo general están separadas de sus seres amados o de sus amigos. Y como vimos ayer en la clase, el no tener amigos seca los huesos, ¿verdad? No tener amigos seca los huesos. Y entonces, aquí luego está tratando el tema de emocional. La emoción nos afecta cuando nuestros seres amados cuando no están cercas, cuando no tenemos un verdadero amigo cercas. Y todavía para el colmo estamos agarrándonos del chongo con la esposa. O sea, las emociones van a reflejar eso. Entonces, no me voy a alargar mucho con esto, pero usted se dará cuenta que la clave aquí es no esté solo. Reduce los efectos de la dispersión. Y es lo que vamos a ver poco a poquito mientras vamos más avanzando esta clase. Ok, estás separado de Jerusalén, pero no tienes que estar solo. Únete con tu gente, busca a quien amar, busca a quien entregarte, deja de hacer divisiones, júntate con la gente que amas o que deberías de demostrarle amor. Entonces, esta es otra clave. Primero es esclavos de Jesucristo, luego reúnate. La palabra de Dios de otra manera dice, mira la iglesia que es vital para tu salud emocional y espiritual. Por ejemplo, Hebreos, ¿quién se sabe? Yo le digo nomás 10. Hebreos 10 dice, no dejando de congregarse, 25. Gracias, hermana. Hebreos 10, 25, no dejen de congregarse. La palabra de Dios lo dice por todos lados, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque la iglesia da la salvación, porque la iglesia es el arca de la salvación. No, porque la iglesia te alimenta juntos, unidos entre hermanos. Si usted recordará el Salmo capítulo 133, versículo 1, lo vuelve a decir otra vez. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 133, 1. Ve qué chidote, qué buena onda es estar juntos, unidos. Hay fortaleza, brothers, en la unión. Entonces ahí está otra clave que nos da Santiago para calmar con la inestabilidad. Tienes que tranquilizar tus emociones.
Y luego pues ya dice, ok, ahora pide con fe. Ten fe. Quita tu inestabilidad. Reconociendo que las pruebas las está usando Dios para mejorar tu vida y que las pruebas te están fortaleciendo cada vez más y más, empiezas a dar buen testimonio cuando empiezas a reconocer eso. Pero si no lo reconoces, no vas a ser estable. No vas a ser estable. Fíjese lo que dice el Salmo 119, bros. El versículo 71 dice así: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. No muchas personas dicen eso, ¿eh? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Eso es fe. Y esa es la otra clave que está dando aquí Jacob. Pues está diciendo, tienes que entender que es bueno lo que te está pasando, porque Dios va a sacar algo bueno de eso. Y de lo mismo advierte Jesucristo. Jesucristo no se quedó callado en este tema. Dice en el tema de ser inestable. Dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 37. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Y aquí está hablando Jesucristo de cuando la gente necesitaba jurar, ya no creían en la persona, ya decían, mira, por esta carnal. Así decían en mi barrio, ¿no? ¿A poco no? Así le hacían allá para que la gente le creyera, le hacían así, o decían por mi jefecita. Y eran tan mentirosos, no tenían palabra, no había honor en lo que decían, que te empezaban a sacar a la familia. Mira, por mi jefecito, carnal, yo te lo juro. Y entonces Jesucristo dice, no, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Deja de andar inestable. Que la gente te conozca, que dijo que va a venir, vino. Que dijo que va a ir, fue. Que dijo que no, no. Y hay personas que no quieren hacer eso. Y para intentando cumplir, no dicen ni sí, ni sí, ni no, dicen, ya veremos. Ya veremos. Es lo mismo, es la misma inestabilidad. Es la misma falta de compromiso, falta de entrega, falta de honor. Y lo que Jesucristo está diciendo, di que sí o di que no y hazlo. Y punto, fuera de eso no hay nada más, porque fuera de eso, mal procede, dice Jesucristo. No te va a llevar a ningún bien. Si dices que vas a hacer algo, entonces hazlo. Si dices que no, no lo hagas. Nunca te quedes en el limbo. Nunca dejes a la gente con que quién sabe, con que tal vez, con que ya veremos. Y a veces duele, muy seguido duele. Muy seguido duele. Yo he metido las patas cuando la gente me invita a algún lugar que no quiero ir. Y me dicen, pero es en 3 meses. Y yo les digo, ok, sí voy. Y yo pensando, 3 meses nunca van a llegar. Y cuando llega el día y mi esposa me dice, pero dijiste que ibas a ir. Tengo que ir. Porque dije, o sea, el que dice. Y algunas dicen, pero no lo prometí. El puro hecho de haberlo dicho fue tu promesa. No necesitas usar la palabra promesa. Es lo mismo que jurar, es lo que Jesucristo dijo. Porque algunas dicen, yo no te prometí nada, dijiste, voy a estar ahí, te voy a llevar allá, vamos a ir a este lado. Y luego no lo hiciste. Pero bueno, bros, ¿cómo es que Dios le da sabiduría? Volvamos al tema porque ya nos quedan unos cuantos minutos. ¿Cómo es que Dios le da sabiduría? Vamos a resumir esto rápido. Ya crees en Dios, ya anhela usted sabiduría, ya oró por sabiduría. ¿Qué más hago? Bueno, así es como Dios le da la sabiduría, fíjese. Primero, Dios usa las escrituras, las sagradas escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. O sea, ¿por qué? Porque si usted está haciendo algo en medio de la tormenta, para poder pasar esa tormenta, es lo que la palabra de Dios le dijo. Es lo que la palabra de Dios le dijo.
Y todo lo que nosotros sabemos de Dios lo hemos sacado de la palabra de Dios. Jesucristo fue la máxima revelación, se cerró el canon, ya no se escribe nada más. ¿Por qué? Porque ya no hay más revelación, con Jesucristo tuvimos. Entonces la palabra de Dios nos dice todo. Nosotros hemos estado en las semanas pasadas, hemos estado leyendo versículos que nos dicen para qué sirven las pruebas. Es la palabra de Dios que nos ha guiado, nos ha instruido. Y cuando estamos nosotros ahí, lo primero que hacemos es entender la Biblia. Oh, la palabra de Dios me dijo que iba a pasar por pruebas. Me dijo que iba a pasar por luchas. ¿Sabe qué es lo que de las primeras cosas que hace una persona ignorante de la Biblia cuando viene al cristianismo? Se queja porque dice, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? Si soy tu hijo, si soy cristiano, si diezmo, si voy a la iglesia. ¿Por qué? Le empiezan a recriminar a Dios porque no conocen la Biblia, porque no han leído la Biblia, o porque son selectivos en los versículos que agarran de la Biblia. Pero cuando usted conoce la Biblia, Dios le da sabiduría, porque con el conocimiento y la práctica viene la sabiduría. Entonces lo primero que Dios va a usar es la Biblia, la palabra de Dios. Aquí le damos mucho a la palabra de Dios porque es todo. Fíjese lo que dice el Salmo 19, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Su palabra hace sabio al sencillo. Ay, ay, ay. Entonces la palabra de Dios la usamos para todo. Dígame un versículo. Vamos a ver, el primero que diga un versículo se va a ganar un hot dog con todo y ketchup. De la palabra de Dios. Un versículo de la Biblia que hable de la misma palabra de Dios. Ay, Salmo 119, 105, hermana. ¿Alguien más? Un versículo de la Biblia que hable de la misma Biblia. ¿Quién más se anima? ¿Timoteo? Empezó bien, 2 Timoteo 3:16. Redarguir. Eso, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y dijo Jesucristo: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, lo primero que Dios usa es su palabra, bro. Nosotros ser negligentes con su palabra, estamos siendo negligentes con la sabiduría que podemos adquirir. Lo segundo son las circunstancias. Y a algunos se les hará gracioso que Jesucristo, que Dios usa las circunstancias, pero Dios usa las circunstancias constantemente para darnos sabiduría, para que nosotros maduremos, para que nosotros dejemos de ser cada vez más niños. Las circunstancias, o sea, cuando hablamos de circunstancias es todo lo que ocurre fuera de nosotros, todo lo que pasa fuera de nosotros. Las circunstancias o nos hacen humildes, o de a tiro nos hacemos arrogantote, de a tiro. O sea, la pobreza o te hace humilde o te hace arrogante. La riqueza o te hace humilde o te hace arrogante, es lo mismo. Fíjese lo que dice aquí mismo en Santiago, capítulo 1, versículo 9. El hermano que es de humilde condición, circunstancias. Está hablando de que no tiene billuyo, ¿ok? Está hablando de que le falta algo en la cartera. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Que la circunstancia de ser rico no les peguen los piecitos de la tierra, sino que se gloríe en su humillación. Y luego hablando de lo que la mayoría de los que nos creen. Ahora, acuérdese, rico, aquí no está diciendo que tiene millones y millones y millones. Rico en realidad aquí se refiere a aquel que tiene que comer todos los días, ¿eh? Porque a lo mejor usted y yo decimos, este no soy yo, porque yo no soy rico. Uy, que no es rico. Mídase, compárese a los brothers de este tiempo que si comían una vez al día ya salían ganando. Usted y yo comemos a veces hasta en el campamento, no, hombre, nos parecía que nos querían matar en Thanksgiving. Nos daban 3 veces al día comida, ¿verdad? Entonces rico no se está refiriendo a una persona millonaria o multimillonaria. Está refiriéndose a aquella persona
que no están viviendo en la calle. Esa es la diferencia. ¿Entiende? Bueno, otra vez. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Lo que está diciendo es de que todo lo que tenemos, carros, casas, celulares, joyas, todo eso es pasajero. Todo eso es temporal. Y si creemos que eso es lo que nos da gloria, vamos a terminar como la flor. Si es donde ponemos nosotros nuestra arrogancia, porque tenemos más, ahí vamos a acabar. Entonces es la condición actual. Dios la puede usar si te pones listo para hacerte sabio, para hacerte inteligente, para vivir una vida que pasa pruebas, que pasa luchas, porque has dejado de ser inestable, porque no dependes en la riqueza, no dependes en tus fuerzas, no dependes en lo guapo que estás, o en lo hábil que eres, o en lo inteligente que eres, no dependes en tu estatus social, no dependes en nada más que en Dios, y es Dios el único que te puede dar estabilidad emocional y estabilidad espiritual. Solamente Dios te puede dar esta estabilidad. Y por eso aquí termina con ese punto. Si tú confías en tus riquezas, ya la regaste. Ya la molamos. Entonces, las circunstancias, ¿qué podrían ser? Podrían ser el consejo de un maestro, como ahorita hablamos de los consejos. Podrían ser el consejo de un amigo. Son circunstancias, brother. Ahí en Romanos 8:28, si usted recordará, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Son circunstancias de lo que está hablando Romanos. Podría ser como suceden las cosas alrededor de usted. Pero cuando usted empieza a ver cómo pasan las cosas y usted empieza a permitir que el Espíritu Santo lo lleve a la palabra de Dios, de repente usted va a abrir los ojos y va a decir, ya sé por qué pasó eso. Agarró sabiduría. Agarró sabiduría. Yo recuerdo que mi hijo me dijo, creo que estaba hace un año, me dijo, papá, ¿por qué no me fue bien en el examen? Si le oré tanto a Dios. Me dice, en serio, es que anoche le oré mucho a Dios. Mucho, me dice. Ahí estaba bien triste él porque no le había ido muy bien en un examen. Y le dije, pues es que no te fue bien en el examen, mi hijo, porque no estudiaste. Algo de sabiduría tenemos que agarrar cuando no pasamos las pruebas para poder pasar las pruebas.